quiero cualquiera de estos. Intenté llevarme un libro y acá estoy. Mostrar unas compras que hice recién. Vinimos a este lugar muy japonés que queremos probar hace bastante. Les quiero mostrar antes de que me vaya, que es ya el buzo hermoso que tengo puesto. Esperen, ¿eh? Me lo regalaron mi hermana y mi mamá cuando vinieron acá. Y lo amo. Encima súper calentito. Y hoy es domingo. Así que dije, ok, me voy a ir a Tokio, pero me voy a ir cómoda. Así que me puse un busito y no pienso llevarme una campera. Intenté abrigarme abajo del buzo. Tengo una polera y un chaleco. Y abajo de mi jean tengo medias de lana que me llegan hasta las rodillas. Todo esto para no llevarme campera y viajar más cómoda. Una de las cosas que detesto del invierno es que subís al tren, tenés calor, tenés que sacarte todo. Vas a un café, lo mismo. Estás todo el tiempo como poniéndote y sacándote la ropa. Así que esa fue la solución que encontré hoy. En fin, salgamos. Salí de la estación y vi que hay un sellito que no es muy lindo, no es el más lindo de todos. Pero nada, me acordé que no traje un papel para hacer el sello. Así que agarré de pedo, encontré este como folleto que tiene muchas partes blancas, así que voy a probarlo. No sé de qué lado va esto. Ah, ok. Bueno. Vamos a probar de vuelta. Bueno, ninguno quedó bien. En el tren decidí cambiar mis planes. Mi plan original era ir a la librería de Tokio, que es la más grande, la que más libros en inglés tiene. Quiero intentar llevarme un libro. La verdad es que fui en primavera, que también hice un recorrido parecido al de hoy y había blogueado. Y le saqué un montón de fotos a libros que me parecían como buena opción para comprar en el futuro. Y no los terminé consiguiendo en ninguna otra librería. Hay uno que en Amazon está sin stock hace bastante. Hay otro que está, pero como que siento que si me lo van a traer de Estados Unidos, prefiero que... Bueno, prefiero comprarlo yo, si es que lo encuentro de vuelta. O capaz me termino comprando otro, ni idea. Ahora me estoy yendo, este es el plan que cambié, porque iba a pasar por un parque que también fui esa vez, para ni idea, a ver si está como todo muy otoñal. Pero estaba ahí viendo mi mapa y vi que anoté otra cosa, que es como un edificio, no entiendo muy bien qué es, pero se ve bastante copado. Y cuando miré qué lugares así para tomar algo tenían, estaban bastante buenos todos. Así que quiero ir ahí, comer algo primero y después pasar por el parque y después ir a la librería. Y después, si tengo tiempo y energía, o sea, si no se pone muy oscuro y muy fresco, seguiré recorriendo, pero principalmente esos puntos. Creo que es uno de estos, o sea, ese tiene más pinta, no lo sé, pero se veía un edificio muy tremendo. Allá no creo que se vea, pero está la Tokyo Tower. Evidentemente no tengo idea de dónde estoy. Creo que encontré el lugar al que quiero ir. Si mal no entiendo, son 3 edificios como de la misma línea. No sé, uno es más restaurante, el primero que vi era como muy elegante, como para comprar mucho chocolate y esas cosas. Y este, que es el que espero que sea, es el que debería tener los cafés y ser un poco más chill que los otros. Sí, es este. Excelente. Literalmente entré al primer café que vi. Abrí la puerta, vi este al costado, vi que tenían leches vegetales y acá estoy. Muy bello. Me olvido que cuando hace
frío tengo que tomar café frío, porque si no empiezo a ponerme roja del calor. Tipo, tengo una polera térmica. Me voy a morir, ya me estoy muriendo de calor. Me acordé tarde. Realmente creo que lo primero que voy a extrañar el día que no esté en Japón son los baños públicos. Los baños de los shoppings son de otro nivel, pero tener un espacio solamente con espejos y cositas para retocarte es lo mejor del mundo. Ok, creo que es hora ya de irme al parque porque este edificio es demasiado difícil. Algunos locales estaban buenos, pero en su mayoría eran too much. Que nada, vamos a dirigirnos allá, que me queda 1 hora de luz solar. Esto es lo que me pone muy mal de esta época, que siento que se me acaba el día muy rápido. Los árboles ya están un poco pelados, pero no importa, porque están todas las hojas en el piso, que es lo más lindo. Estoy pasando por todas estas calles y está muy tranquilo, como que está todo cerrado y no entiendo por qué, porque no es que acá las cosas cierran los domingos. Pero bueno, nada, ya debería estar llegando al parque donde se supone que, o espero, que esta parte otoñal esté todavía más linda. Es más, creo que es el que está ahí enfrente. Otra cosa que amo, que recién vi ahí que uno lo estaba haciendo, es cuando, por ejemplo, en época de sakuras o en época de arbolitos lindos, cualquiera sea la época, los que tienen perros generalmente alzan a sus perros y le sacan una foto tipo ahí con el árbol de fondo, pero no es que los dejan ahí en el piso, ¿entendés? Los levantan así y le sacan una foto. Es muy gracioso. Hablando de gente que saca fotos, estoy viendo a 2 japoneses que le están sacando fotos a 2 muñecas y que me dan un poco, me da muchísimo miedo, no, un poco de miedo. A ver, necesito que miren un poco. Hay 2 muñecas ahí. Otra cosa que hace la gente que no es tan creepy como eso, acá todos tienen como un muñequito siempre colgado de la mochila, de donde sea. No importa qué edad tengas, no importa si sos varón o mujer. Y a veces ese muñequito lo suben así como a los perros, los ponen hacia arriba en un punto donde se vea, no sé, el arbolito de fondo o lo que sea que tengan de fondo, un paisaje, algo que quieran. Y en vez de sacarse fotos ellos mismos, sacan fotos al muñequito en distintos lados. En sus Instagrams están tipo los muñequitos por todas partes de Japón o de otros lados. Eso me parece más cute que lo que acabamos de ver. Dando la vuelta a este lugar que es el que había mencionado mi hermana cuando fuimos al castillo de Osaka, que ella dijo, ya fui a un castillo. Yo me quedé como, ¿qué castillo de Tokio me estás diciendo? Me parece que una vez averigué hace muchos años si se podía entrar y no sé si es como que tienen días particulares que puedes entrar o si no puedes entrar directamente. No es como los otros castillos que sí son públicos. Este es un poco más serio. Pasar todo este parque y después de ahí ir a la librería. Hay 2 chicas
sacándose fotos de novia. 3. Y había una cuarta en la cuadra de enfrente, chicos. No sé si se va a poder ver. Ahí se ve una. Yo me sentiría totalmente intimidada de que me estén mirando. Las admiro, chicas. No sabía que había luces y puestitos ahí. Todavía hay mucha luz para que se distinga, pero qué hermoso. Se ve un poco llena la librería hoy. Vamos a ignorar estos pisos igual que son todos japoneses. ¡Ay, no! Never mind. No me hagan caso, no vamos a ignorar nada. Miren esto. Me quiero morir. Afuera de esta librería, pero en este mismo edificio había un coso de Toy Story. Solo para sacar fotos. Y ahora veo que hay como otras cosas de Disney acá. La perdición, honestamente la perdición. No sé si lo que compro en este piso lo puedo pagar también en el cuarto piso, creo que es al que estoy yendo. Así que mejor veo los libros primero y después capaz me lleve un muñequito, no les voy a mentir. Esto es exactamente lo que tenía ganas de ver, tipo cositas así, regalos de Navidad, variado y libros. Este lugar nunca falla. Este es el libro que está sin estoque en Amazon hace un montón. Miren lo que es. Así sale. Lamentablemente no encontré el libro que quería. Pregunté si estaba, pues yo no lo había encontrado y me dijeron que no. Así que me parece que lo voy a tener que comprar por Amazon porque no vi tampoco otro que me guste. Esto pasa siempre, cuando te decidís a ir a comprar en vez de mirar, no encontrás lo que querés. Capaz se debe poner. Vinimos a este lugar nuevo, muy japonés, que queremos probar hace bastante. Y quiero que miren el plato que se pidió él. Los 2 brocolitos, que encima son minis. ¿Cuántas papitas hay ahí? Es una mezcla rara, la verdad. Los fideos con papas fritas y la hamburguesa. Yo vi la hamburguesa y fui a eso, pero no sé. Mi plato todavía no vino, pero este es uno de los pocos lugares que tiene carne de soja. Así que vamos a ver qué onda es. Pescado, no sé qué tipo de pescado es. Carne de soja y berenjena. Un tofu y está arroz. Va a estar complicado comer todo esto con palitos, especialmente el arroz. Está, las salsitas tienen como un toque picante. Y tus 2 fideos. No lo probé también. Llegó el momento de la verdad. A ver cuál de estos me toca. No quiero
estos dos. Y los últimos, los personajes, los últimos no, los primeros que están ahí, tampoco. Quiero cualquiera de estos. Y este, el dinosaurio. Esto estaba bueno porque yo estaba intentando tocarlo a ver si adivinaba cuál era. Ahora entiendo por qué no podía. ¡Sí! Me tocó Ham. Y le voy a mostrar unas compras que hice recién. Fui a uno de mis lugares favoritos que vende cosas muy baratas porque... No sé por qué en realidad. Una vez leí que era porque las cosas te están a punto de vencer, pero si te fijas, por ejemplo, las que compré yo ahora, hay unas que se vencen en agosto del año que viene. O sea, tengo tiempo. No sé muy bien por qué están baratas, pero recomiendo ir ahí. Encontré este kit de esta marca que quiero comprar hace un montón y viene un serum, un toner y 2 pads para ponerte acá. Así que está muy bueno. Compré esta también de Cica para piel sensible básicamente. Y después esta, una mascarilla que te pones de noche en crema. O sea, es el último paso que te haces en la cara y te la dejas para ir a dormir. También de Cica. Todo lo que me compré es de Cica porque, bueno, piel sensible. Y último, 3 mascarillas de Innisfree. Todo en este lugar estaba muy barato. Ahora voy a hacer creo que otro video explicándolo mejor para que le interese ese tema.